de esta GNRH es corto, ¿no? ¿A dónde se dirige esta secreción? Debe dirigirse a la hipófisis para el estímulo del gonadotrofo de la hipófisis. Entonces, esta secreción se realiza a nivel de la circulación portal. La hipófisis anterior tiene una circulación porta. Como existen unas 2 situaciones similares en otros órganos, en el hígado creo y otras más, no me acuerdo. Entonces, la irrigación de la hipófisis, el adenohipófisis es a través de circulación porta. No así la hipófisis posterior, que tiene su irrigación a través de las arterias hipofisiales, directamente. Entonces, el estímulo de la GNRH va a producir a nivel del gonadotropo de la adenohipófisis la producción de FSH y LH. El desarrollo folicular va desde una fase independiente de gonadotrofinas hasta una fase dependiente de FSH. Esto es muy importante. Hasta el folículo primordial, aproximadamente, es independiente de gonadotrofinas. Ya en la etapa del folículo preantral, antral y ya del folículo de Graf está bajo el dominio de la FSH. Conforme regresa el cuerpo lúteo del ciclo previo, disminuye la producción lútea de progesterona e inhibina A, lo que permite que aumenten los niveles de FSH. En respuesta al estímulo de FSH, los folículos crecen y se diferencian. Y secretan cantidades cada vez mayores de estrógenos e inhibina B. Entonces, existe acá un mecanismo de retroalimentación negativo. Entonces, más estrógeno, menos FSH. Para la esteroidogénesis que se produce en el folículo, existe una teoría que se llama la teoría de las 2 células, 2 gonadotrofinas. Esta teoría es una subdivisión, una compartimentalización de funciones. Tenemos la teca interna, que no tiene capacidad aromatasa, pero sí produce andrógenos bajo el estímulo de la LH. No puede convertir a estrógenos porque no tiene capacidad aromatasa. Entonces, estos andrógenos, básicamente androstenodiona, deben difundir hacia la capa granulosa, que es estimulada por la FSH. La granulosa tiene capacidad aromatasa, entonces va a usar el sustrato androgénico, androstenodiona, para formar estrona, estradiol.
Entonces, las concentraciones crecientes de estrógenos e inhibina ejercen una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y el hipotálamo y disminuyen la secreción de FSH. La producción de FSH disminuye más o menos a mitad de la fase folicular. Ya tiene una caída. Y nuevamente puede haber un incremento cerca del pico ovulatorio o cerca del pico máximo de LH. El folículo único destinado a ovular cada ciclo se denomina folículo dominante. ¿Por qué sobrevive este folículo en circunstancias en las cuales la FSH está venida a menos? Porque tiene un ambiente intra rico en estrógenos y tiene más receptores de FSH para poder captar el poco nivel de esta hormona que existe. En cambio, los folículos vecinos se han quedado prácticamente sin receptores y están condenados irremediablemente a la atresia. Ahora, ¿por qué se produce la ovulación? Previamente a la ovulación tiene que existir un pico elevado de estrógenos, que a su vez producen un pico en la secreción hipofisiaria de LH. Este es lo que se llama un mecanismo de retroalimentación positivo. Normalmente, si los estrógenos aumentan, por retroalimentación negativa, la FSH o la LH deben disminuir, ¿no? Pero en este caso existe un mecanismo de retroalimentación positiva y el resultado es que va a existir un pico de LH que va a desencadenar la ovulación, la producción de progesterona y el cambio hacia la fase secretoria o lútea. Una vez que se forma el cuerpo lúteo, este depende de la presencia de LH. Sin embargo, el cuerpo lúteo secreta no solamente progesterona, sino también estrógenos e inhibina A, que sirven para mantener la inhibición sobre las gonadotrofinas. Sin la secreción sostenida de LH, el cuerpo lúteo desaparece a los 12 a 16 días. El resultado de la pérdida de la secreción de progesterona va a producir la menstruación. Entonces, ¿qué sucede si hay embarazo? Alguien tiene que mantener el cuerpo lúteo. En este caso será la gonadotrofina coriónica producida por el trofoblasto en crecimiento, el sincicio trofoblasto, que va a imitar la acción de la LH en el mantenimiento del cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo sigue secretando progesterona, que va a mantener el endometrio secretor y permite que el embarazo siga evolucionando. Esto es más o menos un resumen de la regulación del ciclo menstrual, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Bueno, a nivel del ciclo menstrual,
Disculpe, doctor, una consulta. ¿Está compartiendo pantalla? No, ahorita voy a compartir pantalla. Es solamente un resumen, porque como ya les dije, ya esta clase ya ha sido dictada, ¿no? 2 veces, me parece, de acuerdo al sílabus. Entonces solo Sí, estaba doctor. haciendo Gracias. solo estaba haciendo un pequeño resumen. Bueno, ahora sí, lo que vamos a entrar de lleno al tema de la amenorrea. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, sí vamos a pantalla. Ya, entonces el tema que vamos a ver es amenorrea. Como ya les dije, los trastornos del ciclo menstrual. El ciclo menstrual ustedes pueden dividirlo en un ciclo ovárico y un ciclo endometrial. El ciclo ovárico, a su vez, puede ser dividido también, ¿no? Una fase folicular y una fase lútea, ¿no? Y el endometrial en proliferativo y secretor. El ciclo menstrual normalmente dura entre 21 más o menos 7 días. Es la pérdida sanguínea más o menos es de 20 a 60 centímetros cúbicos con 2 a 6 días de sangrado, ¿no? La parte del ciclo que es más fija, se puede decir, es la parte lútea, ¿no? Que dura aproximadamente 14 días. Y la parte más variable es la fase folicular. Se dice que entre 10 y 14 días, pero es la parte más variable del ciclo. Como ya les mencioné, los trastornos del ciclo menstrual están en relación con hemorragia uterina normal, amenorrea, aborto de repetición, transformación maligna tal vez. Todos estos temas ustedes lo van a ver con más profundidad con posterioridad, porque eso está marcado en el sílabus. Ahora lo que vamos a ver es la amenorrea. Es un tema aparentemente complejo por las diferentes etiologías que se presentan, ¿no? La etiología, sobre todo en los casos de amenorrea con hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Donde hay una variedad de trastornos de tipo cromosómico, que a veces es difícil de comprender. Bueno, trataremos de hacer de alguna forma un resumen y sobre todo incidir en la parte que corresponde al manejo y al tratamiento. El manejo en relación al médico general, ¿no? Entonces, tenemos amenorrea primaria. ¿Cómo se define? Ausencia de la menstruación a la edad de 13 años cuando no hay caracteres sexuales secundarios y a los 15 cuando están presentes. Amenorrea secundaria quiere decir que la paciente ya presentó en algún momento menstruación y se define como la ausencia de la menstruación en 3 ciclos menstruales normales.
Como el desarrollo mamario es el primer signo de exposición a estrógenos en la pubertad, las pacientes sin caracteres sexuales secundarios tendrán amenorrea primaria y no secundaria. Ausencia de caracteres sexuales indica amenorrea primaria. La ausencia de útero sugiere deficiencias enzimáticas e indica la presencia de la hormona antimülleriana en sujeto XY. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, si nosotros estudiamos la embriología, la determinación del sexo genético o cromosómico, o el género cromosómico, se establece en el momento de la fecundación. Tenemos otro sexo, que es el sexo gonadal. El sexo gonadal se establece por la presencia del cromosoma Y, y dentro del cromosoma Y una porción, la porción determinante del sexo, ¿no? La llamada SRY. Es un gen, una porción del cromosoma, que es la encargada de dirigir la gónada indiferenciada en sentido masculino, o sea, la formación de un testículo. Y el sexo fenotípico vendría a ser la otra parte. Eso está determinado ya por la presencia de andrógenos, sobre todo, ¿no? En realidad el sexo fenotípico es estimulado por los andrógenos, hacia el fenotipo masculino. En cambio, el fenotipo femenino se puede decir pasivo, no necesita producción de secreciones por el ovario para formarse, ¿no? Acá tiene un papel importante también la hormona antimülleriana. Si no existe, por ejemplo, si falla la secreción de hormona antimülleriana en un sujeto XY, la diferenciación va a ser en sentido femenino, porque como le digo, es pasiva. Bueno, habiendo definido las clases de amenorrea, tenemos ahora que continuar con nuestra clasificación. Hay una clasificación de la OMS. Se las traigo acá, aunque no sé si tenga realmente importancia. El grupo 1 que se caracteriza por esa de producción estrogénica endógena, sin prueba de producción estrogénica endógena, con FSH normal o baja, prolactina normal y sin lesiones en la zona hipotalámico hipofisiaria. En el grupo 2 vamos a encontrar producción de estrógeno, prolactina y FSH normales. El grupo 3 sería el FSH sérico elevado, indicando insuficiencia gonadal. Entonces, más fácil es la división de la amenorrea teniendo en cuenta los caracteres sexuales secundarios y la presencia de gonadotrofinas, que vamos a ver posteriormente. En este momento, yo les presento acá los cuadros que nos van a servir para hacer el diagnóstico o para sospechar los diagnósticos, ¿no? Para eso nos vamos a valer de la anamnesis, de los antecedentes, ¿ah? Siempre indicar, o siempre preguntar la edad de la menarquia, cómo es el régimen catamenial, la edad de la telarquia, en qué momento se produjo la telarquia, la pubar, tensión, si presenta galactorrea, acefalea, defectos del campo visual, hipoacusia, incluso yo diría hiposmia,
que nos puedan indicar que puede ser un problema hipofisiario, ¿no? La fatiga, el aumento de peso, la intolerancia al frío nos hace pensar en hipotiroidismo, palpitaciones, nerviosismo, temblor, nos hacen pensar en hipertiroidismo. Exceso de andrógenos vendría dado por la presencia de acné, hirsutismo y agravamiento de voz. Y la deficiencia de estrógenos vendría a ser sospechada por la presencia de sofocos, sequedad vaginal, alteración del sueño, fractura por fragilidad, disminución del libido en caso de amenorrea secundaria. Dentro de los antecedentes médicos que debemos evaluar, el estrés, las enfermedades crónicas, nuevos fármacos, cambio de peso, ejercicio, antecedentes de trastorno alimentario, ¿no? En el caso de las pacientes con bulimia o anorexia nervosa. Preguntar también sobre antecedentes de curetaje, dilatación, legrados, ablación endometrial, endometritis, que nos hagan pensar en el síndrome de Asherman, ¿no? Antecedentes medicamentosos que afectan la función de la dopamina, antihipertensivos, antiepilépticos, antipsicóticos, la metoclopramida, una cosa muy usada, incluso algunos la usan, pues, la metoclopramida para favorecer la secreción de leche en las mujeres que se quejan de que no producen una buena cantidad después del parto, ¿no? Y así, se preguntan antecedentes médicos, antecedentes familiares, la talla familiar, retraso de pubertad o trastorno genético, incluso el síndrome de X frágil. En cuanto al examen físico, no debemos olvidar realizar medir la talla, el peso para determinar el índice de masa corporal. Si hay caracteres sexuales, como el método de Tanner, ¿ah? Caracteres sexuales, me refiero a vello, axilar, púbico. Buscar galactorrea. La galactorrea se busca sin expresión de la mama, preferentemente por forma espontánea. Y el examen pelviano, pues buscando alteraciones de los conductos de Müller, ¿no? El himen imperforado, tabique vaginal, etc. Y en el examen general, si hay signos de hiperandrogenismo, todo lo que es hiperandrogenismo, hirsutismo, calvicie, voz grave, incremento de masa, aumento del tamaño del clítoris, signos de desfeminización, ¿no? Una mujer que está normal, hay que buscar signos de desfeminización, como son atrofia de la mama y la vagina, pérdida del contorno femenino. Signos de alarma, retraso de pubertad, virilización, defecto del campo visual, deterioro del sentido del olfato, secreción lactescente espontánea, aumento o disminución significativa de peso. Todas esas patologías pueden corresponder a la presencia de craniofaringiomas, prolactinomas, sí, tumores sobre todo, galactorrea por hiperprolactinoma, o un prolactinoma. ¿Y qué pruebas diagnósticas? ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a usar? Lo que no debe faltar es la medición de la FSH. Podemos hacer uso también de la LH, la TSH, la prolactina. Y en casos en los que se necesite, se hará pues el uso de estudios cromosómicos, ¿no? El cariotipo. Resonancia o tomografía
cuando hay sospecha de compromiso del hipotálamo y de la hipófisis por sospecha de tumores, ¿no? Ya vamos a ver después. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, la menorrea sin caracteres sexuales secundarios. O sea, indica que no se ha expuesto a estrógenos. O sea, esta es una menorrea primaria. ¿Cuáles son las causas? Cuando se encuentra una exploración física normal, las alteraciones enzimáticas que están a la izquierda, ¿no? Deficiencia de 5-alfa reductasa, de 17-20 desmolasa o de 17-alfa hidroxilasa en sujeto XY. La hiperplasia suprarrenal lipoidea congénita. Alteración en el receptor de lutotropina. Los otros grupos etiológicos están en relación con el aumento, disminución o normalidad de la FSH. En el caso del hipogonadismo hipogonadotropo, tenemos la disgenesia gonadal, alteración en el receptor de FSH, la disgenesia gonadal más común es del síndrome de Turner, y ahí es el que le vamos a dar un poquito más de importancia, ¿ya? El clásico es un cariotipo X45X0. Pueden haber variantes, ¿no? Pueden haber variantes de lesión parcial del cromosoma XY, mosaicismo de cromosoma sexual, el mozoicismo, el mosaicismo en biología genética es una alteración genética en la que un individuo tiene 2 o más líneas celulares con diferente genotipo, originadas a partir de un mismo cigoto. Ese es el mosaicismo. De lesión parcial del cromosoma XY, bueno, de lesión pues una pérdida parcial del cromosoma X, generalmente. Deficiencia de 17-alfa hidroxilasa en sujetos XY, o sea, en sujetos con genotipo de varón, ¿no? La galactosemia es por el exceso de acumulación de galactosa por una alteración enzimática. La hiperplasia suprarrenal lipoidea congénita en sujetos XX. Y en el caso del hipogonadismo hipogonadotropo, acá las causas vienen a ser el retraso fisiológico, el síndrome de Kallmann, tumores del sistema nervioso central, básicamente craniofaringiomas, la disfunción hipotálamo hipoficiaria, a ver, veremos algunas de ellas. A ver. Como ya les mencioné, la disgenesia gonadal, bueno, hablando del hipogonadismo hipergonadotropo, ¿no es cierto? La disgenesia gonadal describe un desarrollo anormal de una gónada. Como el mecanismo de retroalimentación está presente, se va a manifestar con LH y FSH alto, debido a este mecanismo de retroalimentación alterado. Si no hay producción de esteroides gonadales ni de inhibina B,
entonces la FSH se va a elevar, ¿no? Un 30% de las pacientes con amenorrea primaria tienen alteración genética. Y de ellas, el más común es la disgenesia gonadal o de Turner y sus variantes. La forma más común de hipogonadismo en la mujer. Existen diferentes anomalías, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba del mosaicismo. Acá ven los grupos, diferentes grupos celulares genéticos, ¿no? 45 con 46XX o 46XXX. Y las disgenesias gonadales puras, en este caso, pueden ser XY o XX, 46XX o 46XY. Esas son las disgenesias gonadales puras. Bueno, pero mensaje para su casa. Hipergonadotropo, siempre pensar en el síndrome de Turner. Y el síndrome de Turner tiene ciertas características, ¿no? Esto es, se van a encontrar, este es el síndrome de Turner clásico, pero no el 45X0. Van a encontrar una paciente con amenorrea primaria, esterilidad, infantilismo sexual y talla corta. Van a encontrar otras anormalidades, porque es una cosa bastante común, es el pterygium coli, o sea, las membranas cervicales. Implantación baja de cabello, el tórax ancho en escudo, el cúbito valgo, la ausencia de menstruación, la disgenesia gonadal, que consiste en ovarios ausentes o pequeños, o son fibróticos y sin folículos. Ese es el clásico, pero puede haber variantes, ¿no? Puede haber algunas variantes de esto. Este es el más clásico. Existen otras variantes, como ya les dije. Mosaicismo. Perdón, la disgenesia gonadal pura, como le dije, fenotípicamente son mujeres que tienen infantilismo sexual, amenorrea primaria, estatura normal, ausencia de alteración cromosómica, porque su carga genética está normal, ¿no? Por eso se llama disgenesia gonadal pura, ¿no? 46XX o 46XY. En el caso de disgenesia gonadal pura con 46XY tenemos el síndrome de Swyer, que hay una mutación del gen CRY, no sé, la porción una porción del cromosoma Y que, como les dije, estimula la conversión de la góndula indiferenciada en testículo. También hay la disgenesia gonadal mixta, ¿no? Pacientes XY y genitales ambiguos, con una cintilla gonadal en un lado y un testículo malformado en el otro. Entonces, se van dando cuenta que existe una serie de variantes genéticas, ¿no? Pero el clásico es el síndrome de Turner, descrito, cuyo cariotipo es 45X0. Pero hay algunas variantes. Las deficiencias enzimáticas que se presentó en el primer cuadro, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita, es un proceso, una entidad autosómica recesiva. Pueden ser fenotípicamente mujeres, a pesar que pueden tener un fenotipo XY. Las XY obviamente no tienen útero, ¿no? Mientras que las XX pueden desarrollar caracteres. ¿Por qué las XY no tienen útero? Porque el cromosoma Y es funcionante, pero no va a producir
estimular hacia la formación de testículo, y en el testículo se va a formar la hormona antimulleriana. Porque ese cromosoma Y está activo, ¿no? No va a haber útero, por esa razón. Ya que tienen otros casos más, deficiencia de alfa-hidroxilasa y de 17,20-desmolasa. Son fenotípicamente mujeres. Hay ausencia de caracteres hipertensión e hipopotasemia. Esta deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa puede constituir una emergencia neonatal por la hipertensión agresiva y la hipopotasemia, que pueden causar muerte. Deficiencia de aromatasa y la galactosemia, ¿no? Como ya le dijimos, se produce por una alteración en la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Bueno, en algunos sitios, como los Estados Unidos, están haciendo cribado intraútero de estas pacientes, ¿no? Y otras mutaciones raras de gonadotrofinas. Ya, entonces, pasamos ahora a ver lo que es el hipogonadismo hipogonadotropo. ¿Qué pasa acá? El hipotálamo no secreta cantidades adecuadas de GnRH. Y la hipófisis también presenta trastornos que alteran la producción o liberación de gonadotrofinas. 3 causas básicas. Un retraso fisiológico, o sea, puede ser que venga a la consulta una paciente o una niña en la cual no se ha presentado la menstruación y no tiene desarrollo de caracteres sexuales. Bueno, esto solamente podría ser, y es la primera causa, ¿no? La primera causa de hipogonadismo hipogonadotrofo, el retraso fisiológico. Amenorrea producto de una falta de desarrollo físico, provocando la activación retrasada del generador de pulsos de GnRH. Bueno, esto no necesita mucha atención más que educación, ¿no? Que eso vamos a ver después. El síndrome de Kallmann. Aquí no vamos a encontrar GnRH, secreción pulsátil de GnRH. Va a haber, por consiguiente, deficiencia de FSH y LH. Generalmente, el síndrome de Kallmann se asocia a anosmia, que es una inhabilidad para percibir olores. Algunas pacientes lo pueden pasar desapercibido, ¿no? Entonces hay que hacerle el examen. Hay que hacer el examen para llegar a esto. Y en tercer lugar tenemos como causa de hipogonadismo hipogonadotrofo, donde no hay producción de GnRH o de cierta forma de FSH y LH, la deficiencia de gonadoliberina. Secundaria a tumores del sistema nervioso central, alteraciones genéticas, procesos inflamatorios, lesiones vasculares o traumas. ¿Cuál es el tumor más frecuentemente encontrado? Es el craniofaringioma. Es un tumor supracelular, o sea, por encima de la silla turca, que va a producir pues una alteración en la secreción de gonadoliberina o GnRH. Esas son las 3 causas. Habría más. Claro, puede ser también producido por trastornos genéticos. Vean ahí la deficiencia de alfa-5-reductasa. La
5-alfa reductasa convierte la testosterona en un precursor, como en la dihidrotestosterona, que es un andrógeno más potente. Entonces, estos individuos genotípicamente son XY. Poseen testículos porque tienen el cromosoma Y. Y no tienen estructuras de Müller porque teniendo el cromosoma Y, repito, tienen formación de hormona antimülleriana. Como ven ahí, se altera la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. No presentan desarrollo mamario en la pubertad. No tienen diferenciación más quiere la dihidrotestosterona. Pero sí tendrán genitales internos masculinos porque la testosterona basta para eso. Ya tienen testosterona, pero no tienen dihidrotestosterona. La testosterona basta para tener genitales internos masculinos. O sea, los conductos deferentes, vesículas seminales, el epidídimo, pero no van a tener órganos sexuales externos, ¿no? Masculinos, porque para eso se necesita dihidrotestosterona. Y así hay otros trastornos genéticos, ¿no? Mutación del receptor de gonadolibedina. Si no hay, se ha mutado y no se puede unir, entonces la consecuencia va a ver que no se va a producir FSH ni LH, ¿no? Igualmente, ¿no? ¿Sí? La deficiencia de FSH. Pacientes que tienen deficiencia de FSH van a producir hipoestrogenismo. Se caracterizan por bajo FSH, pero alto LH. Y sí existen otras disfunciones hipotálamo hipoficiarias que van a causar hipogonadismo hipogonadotrópico. Que estas mismas circunstancias se pueden volver a repetir y lo vamos a ver después en el caso de amenorrea con caracteres sexuales secundarios y anatomía normal. Entonces, por ejemplo, las disfunciones que pueden producir alteración hipotálamo hipoficiaria, pues la desnutrición, la pérdida de peso, la anorexia nerviosa, ejercicio excesivo, enfermedades crónicas, renales, pulmonares, diabetes, etcétera, ¿no? Ahora, acá viene lo más interesante, creo, de esta parte. En el caso del manejo y evaluación de la mujer con amenorrea y ausencia de caracteres sexuales secundarios. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno. Entonces, aquí tenemos el manejo.
Simplemente pedimos una concentración de FSH, en primer lugar. Pero antes de esto, debemos hacer una historia clínica completa, ¿no? Un examen físico adecuado, teniendo en consideración lo que ya les mencioné al inicio. Buscar pues, signos, síntomas, ¿no? Cefaleas, alteraciones del campo visual, galactorreas, establecer el hirsutismo, ¿no? Quizá en mujeres que no tengan ninguna alteración, puede ser solamente un caso de retraso fisiológico, ¿no? Entonces, la idea es que se realice una historia y examen físico adecuado. Bueno, ¿y seguimos con qué? Lo que pedimos es una FSH. Si la FSH está elevada, nos dice que se trata de un hipogonadismo hipergonadotrófico. En este caso vamos a realizar un cariotipo. Si el cariotipo nos arroja 45XO, estamos frente a un caso de síndrome de Turner. En este caso, y sabiendo que estas pacientes asociado llevan o tienen alteraciones del tipo cardiovascular, coartación de la aorta, tienen enfermedades autoinmunitarias, como tiroiditis, pueden tener riñones en herradura. Entonces, se debe hacer una ecocardiografía cada 3 a 5 años y estudiar la función tiroidea cada año. Sigamos. Si el cariotipo está alterado y hay presencia de cromosoma Y, o sea, de la línea Y, que nos quiere decir que hay un testículo, ¿no? Hay un testículo. Entonces, estos tienden a malignizarse, a producir tumores malignos. Entonces, está indicado, en presencia de cromosoma Y, realizar la extirpación de la gónada, que se puede hacer pues, por vía laparoscópica, ¿no? Generalmente. Pero hay que extirpar la gónada para evitar la transformación maligna. Si el cariotipo es normal y la FSH elevada, hay que considerar deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa y esto es una emergencia, como le dije, esto cursa con crisis hipertensiva, hipertensión, hipotensión y puede incluso producir la muerte, ¿no? Entonces se considera una emergencia. Si el nivel de FSH es bajo, se establece el diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico. Queremos descartar lesiones del sistema nervioso central, por ejemplo, los craniofaringiomas, los hiperprolactinomas, adenomas hipoficiarios. Tenemos que hacer uso ya de la resonancia magnética si queremos evitar exceso de radiación o también puede del ataque, ¿no? El retraso fisiológico es de descarte y es difícil diferenciarlo de secreción insuficiente de GnRH. Ya vimos, ¿no? Cuáles eran las causas principales de hipogonadismo hipogonadotrófico. Retraso fisiológico, el Kalman y otras deficiencias en alteraciones en la gonadoliberina.
El tratamiento. El tratamiento para los casos de amenorrea y ausencia de cambios secundarios. Las pacientes que tienen amenorrea primaria asociada a cualquier fallo gonadal de hipogonadismo hipergonadotrópico van a necesitar tratamiento cíclico con estrógenos y progesterona. Esto con el fin de iniciar, madurar y mantener los caracteres sexuales secundarios. Un beneficio adicional sería también la prevención de la osteoporosis, ¿no? Con el tratamiento de estrógenos. Entonces, es lo que se debe hacer y esto es lo que ustedes deberían hacer, ¿no? Esto es lo que ustedes deberían llevarse a la casa. Esta es la parte, puede decir, más importante, ¿no? Entonces, ¿qué damos? Vamos a dar estrógeno. ¿Qué estrógeno? Estrógeno conjugado. Damos cisestrógeno conjugado 0,3 a 0,25 miligramos de estrógeno conjugado o de 0,5 a 1 miligramo de estradiol. No se debe usar dosis mayores en caso de estatura baja cuando la paciente todavía no ha completado el cierre, que se puede decir, el cierre precoz de las epífisis, ¿no? Evitar el cierre precoz de las epífisis. De lo contrario, si ya tiene una estatura normal, ya se podría iniciar con dosis más altas. Si damos estrógenos, tenemos que dar progestágenos para evitar la estimulación endometrial, ¿no? La hiperplasia. Entonces, tenemos que dar progestágenos. ¿Qué progestágenos damos? La medroxiprogesterona. Las dosis pueden ser 2.5 o 5 miligramos al día durante 12 a 14 días. O podemos usar la progesterona oral micronizada, ¿no? Ahí se puede administrar de 100 miligramos diarios durante todo el ciclo o 200 miligramos cada 10 a 14 días. Se prefiere esta pauta cíclica porque simula pues, la menstruación, ¿no? Entonces, esa es la forma como se tiene que dar el tratamiento hormonal. En caso de mosaicismo sin tía gonadal se puede ovular y gestar de forma espontánea, ¿no? Podría ser, pero son casos raros, ¿no? En caso de deficiencia de 7-alfa-hidroxilasa, se administra corticosteroides y estrógenos. También hay que hacer un tratamiento dirigido a la causa primaria, pero no si tiene craneofaringiomas o en caso de tumores gonadales, cariotipos con línea celular Y, como ya dijimos, que tienen mayor proclividad a malignizarse, entonces hay que extirparlos, ¿no? En el caso de los craneofaringiomas, el abordaje puede ser transfenoidal o con trepanación, ¿no? Y completar con radioterapia. En el caso de prolactinomas o hiperprolactinemia, está indicado el uso de bromocriptina o cabergolina, ¿no? Y disminuir todo aquello que aumente pues, la secreción de prolactina, todos esos medicamentos que hemos mencionado que pueden producir incremento de la producción de prolactina. Hay que hacer el manejo de la desnutrición, de la pérdida de peso, la anorexia nerviosa, amenorrea del ejercicio, neoplasias, enfermedades crónicas. En el síndrome de Kallmann también hay que hacer un tratamiento hormonal restitutivo
Claro, en estos casos, si la paciente quisiera gestar, ya tendría que hacerse uso de GnRH, ¿no? Exógena, aunque este es un poco difícil porque estas se administran por una bomba, una bombilla, ¿no? Que simula la generación de impulsos, de pulsos de la GnRH. Entonces, esto está por verse, pero se ha visto que en algunas pacientes se les pueden llegar a embarazarse. Y en el caso del retraso fisiológico, solamente educación, informar a la paciente que en algún momento la paciente va a menstruar y va a desarrollar caracteres sexuales, ¿no? Bueno, uno eso le dice pues, cuando ya ha agotado todas las investigaciones, ¿no? Ha hecho el examen físico, no encontró nada. Hasta acá es el manejo y tratamiento del hipogonadismo hipo e hipergonadotrópico. Luego veremos la menorrea con caracteres sexuales secundarios y alteraciones en la anatomía pélvica. Pues acá ya se ha desarrollado caracteres sexuales secundarios. Había formación o exposición a estrógenos, pero encontramos alteraciones en la anatomía pélvica. Para que se produzca menstruación, tiene que haber un conducto de salida permeable, un útero funcional, ¿no? Tiene que haber un útero funcional y un conducto de salida permeable, cuello uterino, vagina, para que se produzca. Si no se reúnen estas características, se produce la menorrea por obstrucción, conducto en salida, ¿no? Hay ausencia de o de repente no hay un útero funcional. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas de la obstrucción del conducto de salida en anomalías de Müller. Causas anatómicas de menorrea con caracteres sexuales secundarios presentes. Ustedes deben tener en cuenta que los conductos de Müller son estructuras que van a dar lugar a los órganos genitales internos de la mujer, hasta los 2 tercios inferiores de la vagina. Entonces, para que ocurra una formación normal de estas estructuras, los conductos de Müller se deben fusionar, pues son 2, uno de cada lado, se deben fusionar en la línea media. Entonces van a dar lugar, deben fusionarse y además deben remodelarse. Entonces van a dar lugar a las trompas, al útero, al cuello cervical, al cuello uterino, perdón, y a los 2 tercios superiores de la vagina. Eso es lo normal. Pero pueden ocurrir alteraciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas alteraciones? Por ejemplo, un himen imperforado no va a permitir que salga la sangre menstrual, ¿no? Un tabique vaginal transverso, igual. El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que es un síndrome que hay agenesia prácticamente de todos los órganos que provienen del conducto de Müller. Útero, vagina. La insensibilidad a andrógenos, antes llamada feminización testicular. El hermafroditismo verdadero. O sea, hay líneas celulares, contiene prácticamente gónada masculina y femenina, ¿no?
La ausencia de endometrio es una cosa muy rara. Una cosa muy rara que haya una ausencia congénita de endometrio. Pero puede haber, que todo está normal y no menstrua, ¿no? El síndrome de Asherman, ¿qué cosa quiere decir? Las sinequias intrauterinas que pueden producir amenorrea o hipomenorrea. Y estos generalmente son secundarios pues, a procedimientos, por ejemplo, los curetajes, que sobre todo posparto. Las conizaciones que se hacen por tratamientos de displasias o de lesiones de alto grado a nivel cervical. La decisión con asa de diatermia, igual, también pues, se usa para esos casos. Puede ser secundario a infecciones, las infecciones producidas por la enfermedad frélica inflamatoria, la que está relacionada con el DIU, y a otras infecciones como la tuberculosis y la esquistosomiasis. Entonces, todas estas son causas de obstrucción de conducto de salida y anomalías de Müller. Y acá es una repetición más o menos a lo que les he dicho. Lo que sería bueno es tal vez hacer énfasis en la clínica, ¿no? Cuando hay himen imperforado o tabiques transversos, ¿qué es lo que va a ocurrir? La menstruación, si el útero está funcional, la menstruación va a pasar, va a ocurrir. Entonces se va a ir acumulando. Va a haber dolor pélvico, puede haber un hematocolpos, en el caso del himen imperforado. Hematometra y hasta hemoperitoneo. Hasta hemoperitoneo en pacientes con tabiques transversos o ausencia de cuello uterino. Entonces puede haber, y yo he visto un caso, cuando era residente, un caso de una paciente que vino a la emergencia por dolor y una tumoración, o líquido libre, creo que algo así, una tumoración con líquido libre en el lado derecho. Entonces se entró a operar, pues, y lo que se encontró era full sangre, trompa distendida y full sangre y el hematometra, ¿no? El útero distendido. ¿Por qué? Porque no se hizo una buena anamnesis, un buen examen físico. La paciente tenía un himen imperforado. Como ya les dije, la ausencia de endometrio funcional es muy rara, ¿no? El síndrome de Asherman sí es muy relativamente frecuente por todas las causas que se ha dicho. Ya, acá tenemos la insensibilidad a los andrógenos. Como les dije antes, se llamaba el síndrome de feminización testicular. Estos son la insensibilidad a los andrógenos, son los pseudohermafroditas masculinos, o sea, su genotipo es XY y su fenotipo es femenino. Si tiene, tiene la línea Y, la línea celular Y, entonces estos no van a tener útero. Pueden llegar a formar caracteres sexuales secundarios, pero no tendrán menstruaciones. Por eso hay menorrea. La vagina puede estar ausente o ser corta. Ya, el tercio inferior de la vagina, como les digo, no depende ya de los conductos de Müller. El verdadero, hermafrodismo verdadero, una causa rara, ¿no? Genotipos, tiene los dos genotipos, XX y XY, y mosaicos. O sea, hay tejido gonadal femenino y masculino. 2/3 de ellas tendrán menstruaciones, aunque nunca se hayan hallado en los genotipos XY. No podría ser, pero en los genotipos XY no puede haber. Pues no va a haber útero. Ya, esto es para que ustedes lo vayan llevando.
¿Cómo hacemos la evaluación de la mujer con amenorrea, cambios sexuales secundarios presentes y alteraciones de la anatomía? Entonces solamente tenemos que hacer uso de nuestra sentidos, ¿no? En la exploración física. Si vemos un nivel imperforado, lo diagnosticamos mediante la maniobra de Valsalva. Vamos a ver una tumoración abultada que con la maniobra de Valsalva se distiende, una tumoración azulada, cianótica, ¿no? Ahora, para distinguir entre tabique vaginal transverso y ausencia completa del cuello uterino y del útero, es más difícil, ¿no? Porque estos son el tabique transverso generalmente de mayor proporción en el tercio superior y la otra parte en el tercio medio, o sea, no son de afuera, entonces es bien difícil de evaluar, ¿no? La ausencia de endometrio es una alteración del conducto de salida que no puede diagnosticarse mediante la exploración física de una paciente con amenorrea primaria. Es bien difícil eso. Bueno, en este caso podríamos sospechar en una paciente que no tenga todo normal, que no tenga alteraciones, pero no menstrua. Entonces podría hacerse una prueba, ¿no? Esa prueba de los progestágenos. Si nosotros le damos estrógenos para estimular el endometrio y luego le damos progestágenos, deberíamos esperar una hemorragia por deprivación. Pero en estas pacientes, como no tienen endometrio, el estímulo estrogénico no va a hacer crecer. No va a hacer crecer el endometrio. Y la prueba de la progesterona va a fallar, porque no he encontrado un endometrio cebado por estrógeno, ¿no? Es una forma de sospechar. En el síndrome de Asherman, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tampoco puede ser por la exploración física común, ¿no? En este caso, tenemos que hacer uso de otros procedimientos. ¿Cuáles son? La histerosalpingografía, la histerosonografía, que es la ecografía con instilación de líquido en la cavidad endometrial, y por último la histeroscopía, ¿no? La histeroscopía es más precisa porque permite ver directamente, incluso tratar. Entonces el tratamiento, ya hemos hecho el diagnóstico aproximadamente, el tratamiento, en el caso del himen imperforado, hacer una incisión circunferencial, no hacer un punzamiento del himen, ¿no? Para que salga la sangre y nada más, porque eso puede provocar a la larga infecciones, un piocolpos, ¿no? Entonces hay que hacer tratamiento quirúrgico amplio, igual que en el tabique transverso. La hipoplasia, ausencia de cuello uterino, es más difícil de tratar que otras obstrucciones de salida, es bien difícil porque todas las medidas fracasan. Y generalmente estas pacientes que tienen reflujo del sangrado menstrual por alguna malformación de los conductos de Müller, van a tener prácticamente una menstruación retrógrada. Y esto va a condicionar la presencia de endometriosis, ¿no? Entonces, incluso se dice en estas pacientes con hipoplasia o ausencia de cuello uterino, mejor realizar una histerectomía. Si la vagina está ausente o es corta, si es corta puede usarse dilataciones progresivas, ¿no? Para hacerla funcional. Pacientes con insensibilidad completa a andrógenos. Y si tienen el componente Y, deben extirparse los testículos tras el desarrollo puberal, para evitar la degeneración maligna. Las adherencias en el cuello uterino y el útero en el síndrome de Asherman pueden eliminarse mediante la resección esteroscópica con tijeras o electrocoagulación. Ya. Por último, creo que es el más largo de todos
casos de clasificación de amenorrea. Tenemos la amenorrea con caracteres sexuales secundarios y anatomía pélvica normal. Las causas generalmente son el ovario poliquístico, la hiperprolactinemia, trastornos tiroideos, insuficiencia ovárica primaria, lesiones hipoficiarias e hipotalámicas, secreción alterada de gonadoliberina y otras causas que son motivo de estudio. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico, como ustedes ya saben, y basándonos en los criterios de Roterman, necesitamos solo dos de los tres, dos parámetros. ¿Cuáles son estos? Hiperandrogenismo bioquímico o clínico, trastorno de la ovulación y presencia de ovarios poliquísticos por ecografía. Necesitamos dos de estos parámetros para catalogar como síndrome de ovario poliquístico. Está generalmente asociado a resistencia a la insulina, pero eso no se considera como un parámetro. Y el ovario poliquístico, el síndrome, generalmente causa más hemorragia que amenorrea, ¿no? De todas maneras, hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico, tumoraciones suprarrenales e hiperplasia suprarrenal congénita. Veamos la hiperprolactinemia. Es una causa habitual de anovulación en la mujer. La prolactina es uno de los productos, es el único, creo, de los productos que secreta la hipófisis anterior que tiene un control inhibitorio. El control inhibitorio es la dopamina. ¿Por qué produce la hiperprolactinemia o el exceso de prolactina? Amenorrea, porque va a actuar a nivel de los pulsos de GnRH alterando, ¿no? Una secreción anómala de GnRH. ¿Y quiénes producen la hiperprolactinemia? Medicamentos. Medicamentos que ya les mencionamos, pues son los antidepresivos, antipsicóticos, risperidona, la metoclopramida, como ya les dije, a veces lo usan para estimular la lactancia. Opiáceos, bloqueadores de H2, o sea, la ranitidina sería. Generalmente se asocia con hipotiroidismo. Si están presentes los dos, es preferible primero tratar el hipotiroidismo porque corrigiendo esta, se corrige la segunda. Así hemos visto, ovario poliquístico, hiperprolactinemia, la insuficiencia ovárica primaria. La insuficiencia ovárica primaria se refiere a la menstruación, a la menopausia prematura o menopausia precoz, ¿no? O sea, esto se diagnostica en mujeres menores de 40 años o menos que tengan una amenorrea de 4 meses, ¿no? Que tengan 2 determinaciones de FSH alteradas. Si el ovario no se desarrolla o cesa su función antes de la pubertad, la paciente no va a desarrollar caracteres sexuales secundarios, ¿no? Por ejemplo, puede haber casos de síndrome de Turner, que puede pasar esto, ¿no? Una insuficiencia ovárica primaria. Acá tenemos las causas de insuficiencia ovárica primaria. Como les decía, una etiología puede ser el mosaico de Turner,
si no se presenta, si la atresia de los folículos de los ovarios se presenta antes de que se desarrollen los caracteres sexuales. Después del desarrollo de caracteres sexuales. Se puede desarrollar los caracteres sexuales y después de eso viene la depresión de los folículos, ya desaparecen y se forman las cintillas gonadales. Tenemos la premutación de un gen, el FMR1. Este gen lo portan las mujeres y lo pueden transmitir a sus hijos, dando lugar al síndrome X frágil. En realidad, este gen es un gen que se encarga, el FMR1, un gen humano que codifica para una proteína llamada proteína de retraso mental frágil. Es esencial para el desarrollo cognitivo normal. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso ya ocurre mutación o premutación, ¿no? Entonces ya no es tan protectora, se puede decir de cierta forma, ¿no? ¿Qué otras causas? Causas iatrogénicas, la radioterapia, pues, que se usa, la quimioterapia, sobre todo con los sustancias alquilantes, ciclofosfamida, afectación quirúrgica del riego sanguíneo ovárico o del ovario. Muchas veces se le ha achacado a la ligadura de trompa, ¿no? El desencadenamiento de insuficiencia ovárica primaria o las cirugías de trompa, las infecciones, los problemas autoinmunitarios también, la ovaritis autoinmunitaria linfocítica. Y en muchos casos, el 80-90% son idiopáticos. La galactosemia también está implicada acá, ¿no? Los metabolitos de la galactosa son como que fueran tóxicos para los folículos, ¿no? Y producen su declinación, su atresia, ¿no? Otra causa tenemos las lesiones hipofisiarias e hipotalámicas. Tumores como el craniofaringioma, germinoma, granuloma tuberculoso, sarcoideo, el quiste dermoide. Y en la hipófisis, los adenomas no funcionales, adenomas secretores de hormonas, prolactinomas, enfermedad de Cushing, acromegalia, infartos. Y una cosa acá que se presentaba hace muchos años que ahora ya no vemos, ¿no? El síndrome de Sheehan, que es una apoplejía, se puede decir, de la hipófisis anterior, ¿no? Entonces se produce por un choque hemorrágico. Va a producir una hipotensión marcada y esto va a producir apoplejía a ese nivel. La secreción alterada de gonadoliberina, prácticamente todas estas anomalías que afectan la liberación de gonadoliberina van a producir una secreción anómala igual de GNRH. Si la afectación es grave, va a presentarse amenorrea. Si es menos grave, puede cruzar con oligo y anovulación, ¿no? La disminución de las concentraciones de leptina se ha asociado a amenorrea hipotalámica. La leptina es una hormona de los adipocitos, está encargada de la homeostasis de la energía. Incluso se ha dado como tratamiento, ¿ves?, para casos de mujeres que tienen este problema con bajo peso, desnutrición, incluso hasta anorexia nerviosa, ¿no? Leptina, pero tiene algunos efectos indeseables que hacen su uso, considerarlo con cuidado, ¿no?
¿Qué productos producen secreción alterada de gonadoliberina? Acá, anorexia nerviosa, la que es inducida por el ejercicio. Ustedes saben que las atletas sufren pues de amenorrea, ¿no? Las atletas, más que las nadadoras, las que son muy estresadas, las desnutridas, las pacientes que tienen enfermedades crónicas, renales, pulmonares, hepáticas, diabetes, la enfermedad de Addison, la hiperprolactinemia, nuevamente viene acá, la disfunción tiroidea, estados normoestrogénicos, la obesidad, aunque la obesidad, más que todo, más que amenorrea, va a producir trastornos hemorrágicos, ¿no? Hemorragia uterina normal, más que, pero en algunos casos puede producir amenorrea. El hiperandrogenismo, el síndrome de ovario poliquístico, el Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita. O sea, hay una variedad de trastornos que alteran la liberación de la GnRH o gonadoliberina. Nuevamente acá vemos, ¿no? Los trastornos en la conducta alimentaria, ¿no? La anorexia y la bulimia, la pérdida de peso y dietas. Las dietas producen también amenorrea. Incluso si es que no disminuye por debajo de lo normal, ¿no? La pérdida de un 10% de la masa corporal en un año se ha relacionado con amenorrea. El ejercicio y el estrés, sobre todo en los atletas de alta competencia, ¿no? Aparte de que el entrenamiento es de alta intensidad, tienen una inadecuada, a veces una inadecuada alimentación, hay mucho estrés. Los trastornos de la conducta alimentaria aumentan el riesgo de disfunción menstrual. Pues. Atletas, ustedes piensan en atletas, piensan en amenorrea. Atletas. Como les decía, casi todas esas alteraciones coinciden en que hay una alteración en los pulsos de GnRH. Todos alteran los pulsos de GnRH. El exceso de otras hormonas también, ¿no? El exceso de hormona de crecimiento puede producir, ¿no? Exceso de ACTH, etcétera. También pueden producir anovulación o amenorrea hipotalámica. Evaluación de la mujer con amenorrea en presencia de anatomía pélvica normal y caracteres sexuales presentes. Siempre pensar que una mujer que tiene caracteres sexuales, si no tiene alteraciones anatómicas, puede estar embarazada. Entonces lo que tenemos que hacer primero es pedir una prueba de embarazo. Lo primerito, antes de cometer cualquier iatrogenia. Es igual, así como cuando nosotros hacemos la historia y obviamos a veces preguntarle la fecha de última regla y cometemos errores, es igual acá. Hay que pedir, si tiene amenorrea, hay que pedir una prueba. No se confíen. Si la prueba es negativa, el estudio de la amenorrea sigue, ¿no? Hay que hacer una determinación clínica de las concentraciones de estrógeno, de la TSH, de la prolactina, de la FSH, una ecografía vaginal y pruebas de imagen, también pruebas de imagen, resonancia, TAC. Bueno, en este caso no hay mucho que hacer, ¿no? Si sospecha alteraciones tiroideas, le pediría un dosaje de TSH, y si es de prolactina, hiperprolactinemia, le pediré una prolactina, la cual tiene que ser realizada en ayunas, y tener en cuenta que no se debe manipular la mama, ¿no? Recientemente. Las concentraciones de FSH nos van a determinar si la amenorrea es hiper o normogonadotropa, ¿no?
Los valores que deben considerarse son de 25 a 40 ya elevados, pero tienen que ser al menos 2 muestras de sangre, ¿no? Puede determinarse la hormona antimülleriana que se produce en la granulosa, pero en la mujer ya adulta, ¿no? Porque ustedes saben que esta hormona también se produce en el testículo del bebé. Y esta hormona es la que impide que los conductos de Müller ¿qué les digo? se desarrollen, ¿no? Esta hormona se encuentra en valores bajos en mujeres con insuficiencia ovárica primaria y alto en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Más que todo, el dosaje de hormona antimülleriana se realiza en los esquemas de estudio de la reserva ovárica, para ver si se pueden embarazar, ¿no? Ahí más que todo se usa. Bueno, hay otras cosas que se deben solicitar si se confirma el diagnóstico de insuficiencia ovárica primaria, ¿no? Otra vez acá la premutación del factor que les dije, del cromosoma frágil, el cariotipo, para ver si no hay un síndrome de Turner que ha pasado a la etapa de pubertad y después ha logrado o se han depresionado o han disminuido la reserva de folículos, ¿no? Anticuerpos para 21-hidroxilasa. Ya. ¿Cuál es el tratamiento de las mujeres con amenorrea con anatomía pélvica normal y caracteres sexuales secundarios? Bueno, vean. En primer lugar, el tratamiento de las causas no anatómicas de amenorrea asociadas a caracteres sexuales secundarios normales varían ampliamente dependiendo de la causa. Si encontramos alteraciones tiroideas, si encontramos hipotiroidismo, le vamos a dar hormona tiroidea, levotiroxina, ¿no? Si encontramos hipertiroidismo, primero tendremos que convertirlo a un estado de hipotiroidismo. ¿Y eso con qué lo hacemos? Con yodo radioactivo, y después es más fácil tratar con el hipotiroidismo, ¿no? Con levotiroxina. Si hay hipoprolactinemia, el tratamiento quirúrgico no está indicado generalmente, ¿eh? Lo que se usa son los agonistas de la dopamina, como es la cabergolina y la bromocriptina. Y también hay que incidir en suspenderlo, todos aquellos medicamentos que inducen, pues, ¿no?, que haya hiperprolactinemia. Ya mencionamos esos productos, ¿no? Cuando la insuficiencia ovárica provoque amenorrea, hay que considerar el tratamiento restitutivo, ¿no?, sobre todo para reducir los síntomas premenopáusicos, ¿no?, o menopáusicos, ¿no?, los bochornos, evitar la osteoporosis, ¿no? Entonces, el tratamiento restitutivo es con hormonas, estrógenos y progestágenos, ¿no?, si la paciente tiene útero. ¿Qué más? Si hay tumores hormonalmente activos, se extirpan de forma quirúrgica. Debe tratarse la obesidad, desnutrición, enfermedades crónicas, Cushing, acromegalia. La amenorrea inducida por el estrés responde a la psicoterapia. Si tiene amenorrea inducida por el ejercicio, puede mejorar con la moderación de la actividad y el aumento de peso, ¿no?, cuando esté indicado, pero es bien difícil ver que una atleta de alta competencia haga esto, ¿no? El tratamiento de la anorexia nervosa requiere generalmente un abordaje multidisciplinario, con hospitalización de casos graves.
Y bueno, aunque esto, las pacientes con hirsutismo, bueno, las pacientes con anovulación crónica pueden tener hirsutismo. La causa más común es el síndrome de ovario poliquístico, pero siempre se debe descartar la presencia, como vuelvo a repetir, de hiperplasia suprarrenal congénita, tumores secretores de andrógenos. El tratamiento debe estar encaminado a disminuir el crecimiento del vello grueso. En general, el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico está en función de las expectativas de la mujer, ¿no? Si es una mujer joven y tiene irregularidades menstruales, bueno, el tratamiento tiene irregularidades menstruales, si tiene estigmas de hiperandrogenismo, acné, exceso de vello, el tratamiento cae por sí solo. ¿Cuál sería? ¿Están ahí? La delegada. El tratamiento son los anticonceptivos orales. Delegada, por favor, un comprendido. ¿Están ahí? Sí, doctor, estamos aquí. Allá. Entonces, jóvenes con problemas de androgenización, acné, hirsutismo, bueno, el tratamiento es con anticonceptivos orales, ¿no? Que va a disminuir los andrógenos ováricos y también va a disminuir la globulina, transportadora de hormonas sexuales. Entonces, de esta forma, va a haber menos andrógeno libre que cause los estigmas, ¿no? Ahora, si exclusivamente tratamos el hirsutismo, tenemos que dar antiandrógenos, ¿no? Eso generalmente lo hacen los dermatólogos, la espironolactona, uno de ellos. Agonistas de GnRH, pues los agonistas de GnRH ya es convertir a la paciente en una paciente menopáusica, ¿no? Se habla hay un medicamento que se usa para tratar la hipertrofia de la próstata, finasteride, también para tratar el hirsutismo, ¿no? Pero esa es la cuestión estética. Pero hay muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico que desean gestar. Entonces, o tienen resistencia a la insulina. Entonces, en ellas se les debe ofrecer metformina, un fármaco sensibilizador de la insulina, y se dice que con la metformina, muchas mujeres regulan sus ciclos, disminuyen de peso. Claro que la dieta siempre es la base angular de todo el tratamiento, la dieta y el ejercicio. La metformina las hace disminuir de peso e incluso puede por sí misma regular los ciclos y producir ovulación y embarazo. Otra forma sería ayudarlas ya con inducir la ovulación con citrato de clomifeno, ¿no? Hasta 6 ciclos se pueden dar, iniciando con 50 miligramos. Iniciando con 50 miligramos por 5 días, a partir del día 3. Y si no es posible o no se logra, le puede incluso usarse las gonadotrofinas exógenas ya, ¿no? Como ven, el tema es un poquito amplio, pero ustedes deberían llevarse como un mensaje a la casa algunas
cosas de esta clase. Por ejemplo, durante el siglo pasado, las mujeres han ido teniendo la menarquia cada vez más jóvenes y se ha modificado el límite de la edad para definir la amenorrea primaria para continuar significando las 2 desviaciones estándar por encima de la media de edad de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y de aparición de la menstruación. Entonces, la amenorrea primaria se define actualmente como la ausencia de menstruación a la edad de 13 años, cuando no hay desarrollo visible de caracteres sexuales, y a los 15, cuando estos caracteres están presentes. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Cuando aparece un fallo gonadal precoz junto con la amenorrea primaria con fallo gonadal, casi un 30% está en relación con alteraciones genéticas, vale decir síndrome de Turner y sus variantes. Las causas anatómicas de amenorrea son relativamente pocas. En la mayoría se diagnostican con la historia clínica y la exploración. Y eso lo hemos podido ver, ¿no es cierto? Que tienen alteraciones de la anatomía. Entonces, solamente mirar. Si tiene un himen hiperforado, si tiene vagina, no tiene vagina, y algunas otras cosas que no se pueden hacer por la exploración física, se harán pues, ya con ayuda de procedimientos, pues, ¿no? Estereoscopio, ecografía, histerosonografía, etc. Los 2 elementos más importantes para el diagnóstico de la amenorrea son la exploración física de los caracteres sexuales secundarios y de las alteraciones anatómicas y la medición de la gonadotrofina coriónica humana para descartar el embarazo y la medición de la FSH para diferenciar entre hipogonadismo, hipogonadotropo e hipergonadotropo. No solamente necesitamos eso. Exploración física, FSH, y quizás gonadotrofina coriónica. Las medidas terapéuticas son los tratamientos específicos, médicos o quirúrgicos, con el fin de corregir la causa primaria de la amenorrea. Y el tratamiento hormonal sustitutivo para iniciar y mantener los caracteres sexuales secundarios y aliviar los síntomas. Los tratamientos encaminados al mantenimiento de la masa ósea